¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Estamos ya reunidos aquí, el equipo de la red de Agua Viva para las Naciones, pastores de diferentes partes del país y también de Latinoamérica, quizá más tarde de España, si se conecta Albert. Y tenemos también hoy un invitado de lujo, un querido amigo, entendido en el reino, que para mí es un honor que nos acompañe, el apóstol Efrén Ruiz. Bienvenido, Efrén, si gusta saludar a la audiencia porque estás en casa y estás en familia. Adelante, Efrén. Gracias, gracias. Siempre es un privilegio, Rafa, poder estar aquí con ustedes, compartiendo, ¿verdad? Siendo edificados y también, de alguna manera, ¿verdad? Este conocimiento de esta verdad presente tan importante en nuestro tiempo, en lo que estamos viviendo. Es un privilegio, ¿verdad? Poder estar. Gracias, Rafa, por la invitación y un saludo a todos los que están ahorita, ¿verdad? Aquí, tanto en el panel, en el Zoom, como los que también se conectan en el Facebook de diferentes lugares. Les mandamos un saludo desde la Ciudad de México. Eso, Efrencito. Pues les pedimos a todos en el panel, primeramente que pongan el ejemplo y que compartan. Y luego le vamos a pedir a toda la gente que nos está recibiendo que nos hagan el favor de compartir. Aquí le voy a poner. ¿Usted ya compartió, esposa? Ya compartí. ¿Qué compartió? Porque no comparte nada aquí en la casa. El pues pan de todos los días. La hermana agarra el pollo y se lo echa sola y no comparte con nadie. No, el pan, que es la palabra. Ah, bueno, la Sí. palabra sí la comparte, pero Sí, el pollo no. También de vez en cuando. Un fuerte abrazo al pastor Sergio allá en Delicias. Un fuerte abrazo a mi querido Pedro González allá en Denver, Colorado. Mi amado padre, el doctor Ugarte en Delicias. Marcela y Miguel Cáceres en Argentina. Don Jorge Iniestra en Iztapalapa. La pastora Araceli Hernández en Ciudad Valles. Nuestro gran amigo Cristian allá en Costa Rica, porque me tiene que salir el Rica, no es fácil. Carlos y Lucía allá en Aguascalientes. En San Diego está el pastor Yoki. Ya saludamos al apóstol Efrén en Ciudad de México y Michael Giovanni, un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Bueno, familia, vamos a entrar en el tema porque se nos va muy rápido esta hora. Vamos a hablar hoy de la iglesia como una entidad gubernamental. A través de la escritura, aún desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, siempre se estuvo anunciando la llegada de un rey. Esta era la profecías que tenían que ver con el Mesías, siempre se enfocaron a un rey, la llegada de un rey poderoso, un rey que pudiera cambiar la situación socioeconómica, política y militar de Israel, pero dejaron de lado un aspecto muy importante que estuvo prometido siempre en el Antiguo Testamento, que era la llegada de un Mesías que los iba a liberar primeramente del mayor opresor que tiene el ser humano, que es el pecado. El pecado es aquel que ha subyugado al ser humano de tal manera que esa antigua naturaleza, la naturaleza adámica, prácticamente es la responsable de todo lo que estamos viviendo en la tierra. Los seres humanos enamorados de sí mismos, el egoísmo, la ausencia de Dios, no solo en las vidas, sino en la administración de recursos, en todo ello. Pero realmente no podemos sustraernos de que efectivamente se prometía un reino. La promesa hecha a David, principalmente en el pacto davídico, era que el trono de él se extendería hasta la eternidad. Y tenemos claro que no se trataba de ningún hijo conforme a la carne respecto a David, sino al Hijo de Dios que según la carne descendería de el rey David, ¿verdad? Entonces viene Jesús a la tierra y tampoco niega en ningún momento que él ha venido a traer un reino. Continuamente toda su predicación gira en torno de el reino de Dios, el reino de Dios,
Y cuando es cuestionado, mi querido Pedro, si él era el rey, él dice que efectivamente él es el rey. Jamás lo negó. Entonces el reino ha estado presente desde la promesa, desde las declaraciones de Cristo y su reino, las enseñanzas del apóstol Pablo referente a este gobierno de Dios. Sin embargo, no se ha adquirido una mente gubernamental. Se está desarrollando, gracias a Dios, ministros competentes de este nuevo pacto están enseñando estos principios del reino. Mi amado Pedro, para agarrarte así de bote pronto, ¿por qué esta mentalidad gubernamental ha tardado tanto en desarrollarse? Mandamos los micrófonos hasta Denver, Colorado, con este hombre extraordinario, don Pedro González. Gracias, apóstol. Ante todo, un saludo para toda la audiencia y a todo el panel también. Creo que la pregunta pasa necesariamente por la naturaleza en la que operamos. ¿En qué naturaleza estamos operando? Porque es muy necesario entender que es la naturaleza adámica la que perdió el gobierno, la que perdió de vista el gobierno, perdiendo la autoridad. Es decir, cuando yo he acuñado esto y para mí fue prácticamente una iluminación de parte del Espíritu Santo. El pecado, aunque sabemos que es cerrar al blanco y todo el asunto, el pecado es la renuncia voluntaria del hombre de permanecer bajo el gobierno amoroso del Padre. Y entonces, cuando en naturaleza adámica nos movemos renunciando al gobierno amoroso del Padre, pues no hay respaldo de parte del reino para nada de lo que hacemos. Y eso es clave que las personas lo entiendan. Muchos creyentes hoy día todavía están en esa transición donde no han encontrado su posición en Cristo, no están sometidos completamente porque no operan desde la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente que estaba plenamente orientada a la sujeción y a la voluntad del Padre. Por eso él dice, nada de lo que yo hago es porque a mí se me antoja, nada de lo que yo hago es porque yo lo quiera decir, es la voluntad de mi Padre la que vengo a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos movernos en esa voluntad del Padre, es cuando realmente empieza a operar en nosotros y a partir de nosotros el reino de Dios. Entonces, nos hacemos ya no solamente hijos, sino hijos respaldados completamente por el estamento del reino. Y es para mí un problema de identidad. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Y una vez en Cristo ya nada nos puede quitar eso. Así es, mi querido Pedro. Muchísimas gracias por tu participación. Y ahora nos vamos hasta Delicias. ¿Qué está obstruyendo, Pastor Sergio, este cambio de mentalidad a una mentalidad gubernamental? Bueno, creo que algo que marca un precedente, sin duda, histórico, es que a raíz, bueno, iniciando desde la creación del hombre, estaban esas capacidades y esas responsabilidades dentro del hombre de gobierno. Lo que pasa es que cuando el hombre cae o desobedece, se desconecta de la fuente de vida y de alguna manera las actividades del hombre empiezan a ser sin Dios. Antes de esto, todo tenía que ver con Dios, todo era por instrucciones de Dios. Dios les decía, se comunicaba de manera normal con ellos para enseñarles, era una creación nueva y se les estaba dando responsabilidades y también instrucciones para llegar a hacer lo que tenían que hacer. Y cuando hay esta desconexión de la fuente de la vida, el hombre empieza a actuar dentro de su misma razonamiento, dentro de su mismo pensamiento, ya no necesariamente bajo el diseño de Dios. Entonces, cuando hay esta desconexión, ahora empieza a haber un intento del hombre por tratar de buscar a Dios o en tener cierta relación con Dios. Entonces, ahí hubo una separación, por decirlo así, de actividades dentro de lo que era lo espiritual y lo que era la vida común del hombre y las cuestiones de gobierno. Entonces, cuando sucede esto, pues toda la humanidad nace bajo estas condiciones y por eso el hombre, de una manera mal entendida, de alguna manera podríamos decir que crea la religión, que es el intento mismo del hombre por tratar de alcanzar a Dios o las cosas de Dios. Entonces surge esta separación
y se malentiende que son cosas separadas cuando en realidad en su creación era algo que era una sola cosa. Entonces sigue habiendo ese pensamiento dentro de la gente y separamos lo que es el ámbito espiritual con lo gubernamental, cuando esto tendría que ser una misma cosa o estar perfectamente ligado. Vemos, hay un libro, ¿no?, que se llama Los Siete Montes, y ahí nos explica de las diferentes áreas en las que tendríamos que estar gobernando o que tendríamos que estar influyendo como el reino de Dios que somos, y tomando de alguna manera el gobierno de todas las áreas: educación, finanzas, absolutamente todas las áreas socioeconómicas. Entonces hay que deshacernos de esa mentalidad de la secularidad para entender que todo lo que hacemos tiene un propósito y está dentro del propósito eterno de Dios. Con tanta experiencia, con tanta trayectoria, mi querido Efrén Ruiz, ¿tú qué opinas, apóstol, de por qué en el mundo evangélico, cristiano, se tiene a veces tanta dificultad para desarrollar una mente gubernamental? ¿Tú qué crees, mi querido Efrén? ¿Por qué se ha batallado tanto en desarrollar esta mentalidad? Gracias, Rafa. Mira, pues yo creo que las dos intervenciones, tanto como de Pedro, ¿verdad? Y el buen Sergio, dan una amplitud, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver, sí, nuestra mentalidad. Fuimos creados desde un inicio con la mente de Cristo, ¿verdad? Por eso, muy claro Dios, ¿verdad? Que es un Dios gubernamental, creador de todas las cosas, al hacernos a su imagen y semejanza, desde que vemos en el Génesis, Él nos dijo que teníamos que ejercer dominio, que tenemos que administrar, nos dio toda la pauta y el panorama, porque Él había soplado en nosotros de su espíritu, nos había dado esa identidad correcta, el propósito y el destino que teníamos que ejercer. Bien lo dice Sergio, que cuando el proceso, ¿verdad? Y la caída adámica, ahí interrumpe, ¿verdad? Todo el propósito, todo el concepto y todo lo que tenían que llevar a cabo, porque ya no es alguien en Dios, sino que comienzan a depender de ellos mismos, comienzan a crear otro tipo de mentalidad por la causa del pecado, y es cuando viene otra vez, ¿verdad? No es ni el plan B, sino lo que ya Dios tenía ya preparado y listo para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que en esta parte en la que Cristo, ¿verdad? Nuestra vida vuelve a ver toda la parte que nosotros conocemos en este nuevo pacto, ¿verdad? Que también quiero hacer un paréntesis, la mezcla del nuevo pacto, eso interfiere para que nosotros podamos tener la mente correcta gubernamental como es la del origen. Entonces, cuando nosotros no entendemos, ¿verdad? Esa parte de que Cristo ya es formado en nosotros por lo que Él llevó a cabo, ¿verdad? Por su obra tan especial en la cruz del Calvario, que nos vuelve a redimir para que nosotros volvamos a tener, ¿verdad? Ahora sí, la mente de Cristo, ejercer ese gobierno y poner, ¿verdad? El dominio dentro de todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que hay esa parte de transición, ahí es donde está como que cuando hay el tráfico, todo está atorado, por no entender realmente nuestra identidad al día de hoy, no dejar que Cristo viva en nosotros, nos ha vivificado, que nosotros hemos sido redimidos y ya nos hacen ministros competentes, ya somos restaurados, y ahí tenemos que empezar a entender. Desde ahí tenemos que empezar a caminar. Entonces yo creo que en ese proceso, Rafa, y todo el panel, ahí está una clave que nosotros tenemos que seguir dándole ese entendimiento, restaurar. Por eso nosotros capacitamos dentro de nuestras funciones que tenemos que hacer para que ellos puedan entender lo que ahora, ¿verdad? En Cristo ya podemos vivir. Excelente, mi querido Efrén. Excelente, Pastor Sergio, también. Y ahora nos vamos hasta Iztapalapa, la tierra de los ángeles azules y los ángeles del reino también, porque te cuidan a ti, Jorgito. Así es, aunque no estamos tan azules, estamos nosotros un poco chamuscados, pero aquí estamos. Iba a comentar esto, apóstol, gracias por la oportunidad y a todos saludos. Cuando Dios crea a Adán, pues de hecho lo crea para gobernar. Ya de entrada
a él lo posiciona como gobierno. Y sucede que cuando él está en esa condición de gobierno, como comentaba hace unos momentos el pastor Pedro, y cae, él pierde ciertas cosas que a mí me parece que son las cosas que, aunque ya las recuperamos en Cristo, me parece que no, ya las recuperamos en Cristo, pero no lo entendemos. Entonces, por ejemplo, él perdió allá en el Edén, perdió la imagen, él perdió recursos, él perdió la comunión, él perdió la identidad, y todas estas cosas que él perdió, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos las trae de regreso a nosotros. El problema es de que nosotros empezamos mal en el mensaje. Yo creo que hay un problema de mensaje, porque la verdad es de que cuando empezamos en el evangelio no hablamos de reino, no hablamos de gobierno. Nos enfocamos más en salir nosotros del problema, si es que nosotros somos los que acabamos de entrar, y también de sacar a la gente de su problema, cuando lo que tendríamos que trabajar sería, y que me parece que eso es buena noticia también, la buena noticia del reino de Dios está establecido, restaurado por nuestro Señor Jesucristo, donde a través de él y por medio de él nos ha a nosotros introducido. Por ejemplo, un detalle, la justicia de Dios. La justicia de Dios es tan importante porque cuando nosotros vemos a Adán, cuando él cae, ¿no? Y el Señor quiere, porque su intención no ha cambiado, el Señor quiere gobernar a través de sus hijos. Él ahora nos otorga la justicia de nuestro Señor Jesucristo precisamente para esto, para que por esa justicia, esa perfección, ahora nosotros como hijos de Dios podamos permanecer en gobierno y que no vuelva a haber otra caída. No sé si me explico. O sea, el Señor realmente lo que estaba asegurando con la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo era a unos hijos gobernantes, a unos reyes sacerdotes, y que ya no cayeran, pues que ya no se sufriera lo que se sufrió, ¿no? Entonces, me parece que por eso el problema de imagen necesita ser restaurado, de recursos, más que de imagen, nosotros no solo tenemos la imagen del Señor, sino obviamente tenemos a Cristo impartido. Ya no vivimos nosotros. Me gustó lo que dijo el pastor Pedro, porque la naturaleza, tiene que ver en la naturaleza en la que operamos, porque la que fue descalificada fue la vieja naturaleza, fue esa creación adámica, pero ahora nosotros en esta nueva creación, la verdad, ahí hay otro reto, me parece, es que tenemos que analizar qué es lo que compartimos, porque me parece que ahí está el punto del por qué no avanza la iglesia a una mentalidad gubernamental. No sé si me expliqué. Claro, excelente. Y realmente esa es la problemática que estamos tratando. Realmente estamos en una posición de gobierno, hemos sido trasladados a un reino, pero esta mentalidad es la que ha encontrado una resistencia. Quiero enviar los micrófonos hasta España para preguntarle a don Albert Pavón, ¿hasta dónde, Albert, una mentalidad cúltica ha obstaculizado el desarrollo de una mentalidad de reino? Abrazos, mi querido Albert. Saludos, apóstol, a todo el panel y a todos los que nos escuchan, lo cual le pedimos el favor de que compartan para edificar en naciones, pueblos y tribus y donde llega este programa. Bueno, apóstol, creo que es una pregunta amplia y yo creo que la humanización de lo que Dios nos va mostrando, cuando Dios nos permite conocer estas verdades eternas, como dijo el pastor Iniestra, cuando esa naturaleza que queda descalificada, que también hizo mención el pastor Pedro, queda descalificada, es la humana. Solo gobernamos por medio de una naturaleza celestial. Entonces, creo que cuando infectamos las verdades del reino con la naturaleza humana que está descalificada, perdemos la esencia o el nivel de vida que es donde está la sustancia gubernamental. Entonces, participamos intencionalmente nosotros, modificamos, editamos y tenemos más confianza en lo que nosotros sabemos. Y a veces
apóstol, creo que la experiencia del hombre sustituye a la palabra, y el saber hacer un oficio sustituye a la sustancia. Y en el afán de hacer cosas, perdemos la esencia del ser como individuo celestial, como una naturaleza celestial. Entonces es como si estuviésemos fluyendo, operando por una naturaleza descafeinada, ¿ok? Que no tiene la capacidad, aunque huele a café, pero está descafeinada, no tiene la esencia gubernamental. Entonces, apóstol, termino diciendo que mientras nosotros participemos de manera humana en lo que tiene origen celestial, ¿ok? No nos sujetemos al diseño, a los códigos divinos y al formato que Dios nos está mostrando, creo que es la participación del hombre que se resiste a morir la que le quita la sustancia gubernamental a las verdades que Dios nos muestra como generación. Y creo que el hombre, cuando está vivo, es el mayor obstáculo de la justicia del reino, y entonces lo que hacemos es que operamos en un evangelio de conceptos, de definiciones, no sé, de organizaciones institucional, y ahí es donde se pierde el poder gubernamental, y entonces entramos a lo que usted dijo. Nos conformamos o nos hacemos de un hábitat cúltica y ahí nos quedamos, y generación tras generación les enseñamos a hacer lo mismo. Creo que si seguimos participando de alguna manera como hombres terrenales, administrando asuntos eternos, creo que de esa manera estaremos anulando el poder gubernamental de las verdades y del patrimonio que como generación Dios nos ha entregado. Tenemos que saber que tenemos que solo administrar el diseño, ¿okay? Los códigos vivos, porque por medio de ellos y solo por medio de ellos, soy intencional en eso, lograremos esa posición gubernamental en las naciones, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gracias, apóstol. Excelente, mi querido Albert. Y es que si se quiere administrar lo gubernamental, como decía Pedro, desde una naturaleza caída, o simple y sencillamente ya no una naturaleza caída, como lo dice Albert, pero en las habilidades terrenales, lo gubernamental de Dios se distorsionará completamente, porque lo gubernamental del hombre no percibe los mismos fines que lo gubernamental de Dios. Para empezar, son plataformas diferentes, no perciben los mismos fines, y no solamente eso, no utilizarán, por decirlo así para que se explique, la misma metodología. Tendrán metodologías muy diferentes, y al fin y al cabo se manifestará más bien un gobierno del hombre por el hombre que no tiene nada que ver con lo gubernamental de Dios. Mi esposa quiere participar. Adelante, esposa, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los panelistas y a todas las personas que nos están viendo. Creo que la iglesia se ha concentrado en una mentalidad de demonio, sustrayendo también a la eclesía que tiene el poder, sustrayéndola del mundo en conceptos religiosos, y ella no ha creído que está para gobernar. Desde el inicio, cuando Dios dijo que la iglesia tendría el dominio no es el hombre por el hombre, sino es el gobierno de Dios para expresarlo en el lugar donde nosotros estamos como área de jurisdicción. Entonces, la iglesia tiene que empezar a retomar de nuevo esa mentalidad de gobierno, de dominio, que Cristo, al momento de llegar aquí a la tierra, lo único que trajo es el reino. Y el reino es el gobierno de Dios establecido, manifestado, expresado en
en el mundo a través de los hijos. Entonces creo que a través de todo este tiempo está retomando la iglesia esa posición que no la creyó no la había tomado como una realidad, que la iglesia está para gobernar, y creo que en este tiempo se está de nuevo instruyendo a los hijos de Dios con esa mentalidad, pero se requiere de quitar todos los estatutos establecidos por el hombre para que se vuelva de nuevo a la sustancia, al origen, que es la vida de Cristo a través de nuestra vida. Sí, y al hablar de una mente de demonio, qué bueno que lo comentas, esposa. Es una mente donde mezclando pactos, no entendiendo la posición de los hijos después de la cruz, que es el evento donde el demonio quedó derrotado, quedó desarticulado, quedó vencido, quedó expuesto, quedó también, ¿cómo se dice? Destruido, exhibido, hecho trizas prácticamente, mientras la iglesia siga buscando una guerra, un confrontamiento con esto, en vez de empezar a ejercer un gobierno desde el interior, en nuestras personas, en todo lo que hacemos. Esta mentalidad de demonio no ayuda en nada en la mentalidad de dominio. Definitivamente, volvemos al punto, como decía Efrén, si esta realidad del nuevo pacto o de la cruz se sigue mezclando con una realidad anterior de la cruz, el reino antes de la cruz era un reino anunciado. Otra vez, hablando del reino de Dios, era un reino anunciado. Después de la cruz es un reino establecido. Esto no lo establecemos nosotros, lo estableció Él. Entonces de ahí es que nosotros podemos tener la certeza y seguridad que operamos en un reino establecido que no está peleando por establecerse, sino está utilizando a sus hijos para extenderse. Cosas totalmente diferentes. Pastor Sergio, adelante, mi querido carnal, así decimos en México, carnal, no que sea carnal, mi hermano. Bueno, a lo mejor a veces es de vez en cuando, pero me refiero a mi carnal, de mi hermano en la carne. Adelante, carnal. Un poco. Mientras escuchaba todo lo que han estado comentando, que es muy enriquecedor, me ponía a ver que, desgraciadamente, apóstol, hemos sido edificados o los que se supone que tendrían que estar edificando bajo una verdad inconmovible, han estado edificando de una manera totalmente incorrecta. Edifican a las personas con una mentalidad de plebeyos, una mentalidad de personas que tienen que establecer una meritocracia para poder alcanzar, para poder llegar a una salvación, y donde la máxima aspiración es poder tener vida eterna y ser salvos y tener vida eterna. Entonces, desgraciadamente, esto es algo que es generalizado, no solamente dentro de la enseñanza tradicional, sino incluso dentro del cristianismo mismo, y no se nos ha enseñado a ser reyes realmente. Y no se nos ha mostrado, mejor dicho, esa naturaleza que ahora hay en nosotros. ¿Cómo puede ser o cómo podemos gobernar si tenemos una mentalidad de plebeyos? Es muy importante ver cómo Jesús mismo decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Mientras no entendamos que somos parte de este reino, que somos hijos del rey, que debemos de ejercer las mismas cosas que ejerce el rey, pues no podemos de alguna manera participar de este gobierno o estar ejerciendo gobierno como una eclesía que somos todos nosotros. Entonces, qué importante, y creo que Dios está moviéndose en este sentido en todas las naciones, demostrar realmente, como comentaban anteriormente el pastor Jorge, ¿verdad? Dentro de todas las características que tenemos, pues realmente lo que somos, la nueva naturaleza que hay en nosotros, que somos hijos del rey, que somos reyes y sacerdotes, y que nos seamos enseñados en los protocolos del reino, que seamos enseñados en cuál es nuestra función y asignación. Mientras sigamos teniendo, o la gente siga teniendo una mente de plebeyos, su máxima aspiración será ser salvos cuando esa gracia y ese favor ya fueron dados a través de Jesucristo, cuando ya tenemos una legalidad, cuando Cristo dijo consumado es, cuando ya tenemos absolutamente todo, y como decía el doctor Miles Munro, somos reyes pero ignorantes de saber nuestra posición, sin saber lo que hay en nosotros
y debemos de enseñar nosotros como ministros competentes qué es lo que verdaderamente somos en Cristo y la función que debemos desarrollar como reyes. Gracias, Pastor Sergio. Antes de pasar con don Jorge Iniestra, hice hace un ratito una pregunta y quiero ahondar en la respuesta y todo lo que ustedes quieran agregar antes de pasar con Jorge. Ahorita decía el Pastor Sergio que mucha de la enseñanza es aspirar a esa salvación, pero también mucha de la enseñanza ha sido enfocada a que la máxima experiencia que puede tener un hijo de Dios es tener cultos gloriosos. Entonces, esta mentalidad cúltica genera una aspiración del creyente a que llegue el domingo para sentir una descarga eléctrica, ¿sí? Y estar en un ámbito bonito que no tiene nada de malo. Quiero traer un balance. ¿Seguiremos haciendo cultos? Por supuesto que sí. ¿Seguiremos reuniéndonos? Sí. Pero esa no debe ser la máxima aspiración de un creyente. Tener una experiencia cúltica bonita, esto restringe completamente al creyente a que su máxima aspiración sea gubernamental, porque inclusive el culto que ahora se ejerce, de acuerdo a Romanos 8, es un culto racional diario. Qué bueno por la asamblea cuando nos reunimos y que tengamos una buena experiencia, pero si no salimos de una mentalidad cúltica, la máxima aspiración del creyente, fíjese bien qué fuerte es esto que voy a decir, será llegar por su dosis semanal de su experiencia cúltica y no nada más eso, aspirar a tener una posición en ese culto. Lo voy a repetir, aspirar como lo máximo a tener una posición en ese culto. Llámele músico, llámele rugier, llámele maestro de niños, y todo esto es bueno, pero no es lo máximo a lo que estamos llamados, porque estamos llamados desde una óptica del reino a tener un culto racional diario y continuo, pero ejercer gobierno, dominio y llegar a los lugares desde donde se empiece a trazar un cambio de cultura. Eso es uno de los grandes problemas de tener una mentalidad cúltica. Ahorita si alguien quiere entrarle a eso, bienvenido, pero Jorgito quería decirnos algo y no me le puedo oponer. No se vaya a poner violento porque es maestro de artes marciales. No, precisamente iba a comentar, apóstol, eso que está diciendo. Me parece que esa aspiración por lo cúltico es porque no tenemos, fíjense, bueno, eso opino, es mi aporte. No ayudamos a que la gente vea como la máxima aspiración es estar insertado en una sociedad, y a partir de estar insertado en una posición de autoridad en una sociedad, como no tenemos esa aspiración, a lo único que aspiramos es a pararnos en un púlpito. Esa es la verdad. Y la gente en las iglesias se pelea por eso. Esa es una tristeza, pero es la realidad. Si nosotros viéramos que ya estamos de hecho sentados en el mayor lugar de autoridad, que es estar con Cristo en lugares celestiales, pero también igual no nos sentó en ese lugar, pues nada más para que nos esté observando, o algunos yo creo que se imaginan que están sentados en lugares celestiales con Cristo, en las piernas del Señor, y Dios los está abrazando, y que para eso estamos, para abrazarnos mutuamente. No, estamos para gobernar juntamente con Él, estamos para ejercer un dominio juntamente con Él. Iba yo a decir entonces que si no hay aspiración en el reino, es lógico, una consecuencia natural, que toda nuestra aspiración esté dentro de los cultos. E iba a decir otra cosa. Sería bueno también definir la palabra que el Señor Jesús usó para iglesia, porque la palabra que usa, eclesia, es una palabra totalmente gubernamental. Y también otra pregunta muy buena para que nos aclarara lo que es el reino o lo que es la iglesia gubernamental es, ¿qué gobierna la iglesia? ¿Qué gobierna? Porque a algunos les encanta gobernar personas, y eso sería muy bueno que también lo pudiéramos profundizar. Por supuesto que sí, mi querido Jorge, y como yo sé que gobiernas en las artes marciales, jamás te voy a decir que no. Pero antes de contestar eso, no sé si alguien quería comentar algo más de la mente cúltica. No sé si Pedro levantó la mano, querido Pedro. Sí.
Sí, pues ante todo, apóstol, creo que esa parte tiene que ser desarraigada de nuestra mentalidad. Y en esto hay tanto de lo que podemos tomar para entender por qué estamos ahí, por qué llegamos ahí y cómo llegamos ahí, para poder ir caminando el camino en reversa, si se quiere, y tomar otro punto de partida. Pero creo que cuando nosotros, y en verdad en esto, como dijo alguien, quiero ser enfático, quiero ser errático, repetitivo, si se quiere, pero es que la escritura nos enseña y nos deja saber que tenemos la mente de Cristo. Por Dios, si tenemos la mente de Cristo es cuestión de activarla. Es decir, entendiendo que la tenemos, es cuestión de activarla. Démosle enter a la mente de Cristo. La mente de Cristo resuelve, la mente de Cristo gobierna, pero sobre todo la mente de Cristo está sujeta a la voluntad del Padre. Entonces, por eso, ese debe ser verdaderamente nuestro punto de partida. Ahí se rompe todo esquema cultico, ahí se rompe toda mentira que nos han instruido en el sentido de el culto estuvo bonito, y sabemos cómo medir un culto hoy día por la cantidad de gente que llega, por cómo estuvo el avance y de repente por cómo está la ofrenda. Eso está clarísimo entre nosotros, pero hay mucho más allá. Realmente de fondo está la iglesia, la eclesía, el cuerpo de Cristo siendo edificado en la verdad presente, en esa verdad gubernamental que Cristo recuperó. Es que no fue cualquier sacrificio. Estamos hablando del sacrificio de Dios mismo en la cruz, que vino, se despojó de su naturaleza divina, se hizo hombre, se hizo siervo hasta la muerte de cruz, por lo cual, y ahí viene el señorío de Cristo, y se le da un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es verdaderamente el nombre del Señor, porque por eso vivimos orando en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, pero vemos que nada ocurre. Entonces la mantra falló, ¿qué ocurrió? Pero realmente el punto aquí es señorío, para que haya gobierno. Y quiero decir algo antes de cerrar mi participación ahora, y es que entendamos de nuevo lo que ocurrió cuando Jesús y el centurión romano tuvieron el diálogo, que para mí es uno de los diálogos más poderosos que pueda venir documentado en la Biblia. El centurión romano le dice a Jesús, mi siervo está enfermo, di la palabra, y Jesús le dice, yo voy a curarlo, no necesitas ir. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo también soy un hombre. Él no dice en autoridad, dice bajo autoridad. Y le digo a este, ven y viene. Y le digo a este, ve y va. Por eso, lo único que tienes que hacer es soltar la palabra. Y Jesús dice, de verdad que ni siquiera en Israel he encontrado este tipo de fe, esta fe tan grande. Porque lo que está planteando allí el centurión es que cuando él habla, la gente, los que están bajo su control, bajo su gobierno, no escuchan la voz de él, sino la voz del César, es la voz de gobierno, que para ellos era, para los romanos era. Entonces, lo que le está diciendo es, yo sé que usted, Jesús, manda, gobierna sobre un reino superior a este, y no necesita sino soltar la voz y todo se va a sujetar. Pero eso ocurría porque Jesús constantemente decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, al ponerse él bajo autoridad, inmediatamente recibe el respaldo de la autoridad. Y eso creo que nos falta, pero las alabanzas que se cantan, el culto, los mensajes que se predican, siempre llevan a la gente a exacerbar sus emociones y no a entender su posición. Mientras no estemos hablando de posiciones y estemos exacerbando emociones, seguimos errando el punto. Y ahí se pierde el gobierno de la iglesia. Totalmente de acuerdo, mi querido Pedro. Si no me equivoco, Albert levantó la mano, querido Albert, sí, ¿verdad? Adelante, vámonos hasta España. Gracias, apóstol. Apóstol, creo que una realidad visible es en el diseño cúltico, es que uno habla y el 99% consume lo que uno habla. Y ese modelo anula la dinámica de la palabra, ¿ok? Cuando hablaron de la palabra eclesía, esa asamblea gubernamental, todos los términos en el nuevo pacto, embajador, ministro, todo esto tiene una terminología de gobierno. Sin embargo,
no operamos como gobierno. Es decir, creo que si se tiene una fe o un entendimiento basado en los métodos y no en la sustancia de esa palabra, porque la misma palabra es gubernamental. Lo que dice el pastor Pedro, esa autoridad que proviene de Dios nos lleva y nos impulsa a ejercer dominio sobre todo sistema, sobre toda filosofía, sobre toda ideología, sobre todo planteamiento de este sistema. Y creo yo que es visible y preocupante cuando se ve que no se está predicando y que muchas veces, que no se está predicando, no hablo en términos generales, afortunadamente, pero que muchas veces se predica lo que la gente consume y no lo que el reino demanda. Entonces, si se tiene un evangelio a la carta para suplir las demandas y los consumos de la gente y no las demandas del reino, entonces todo el mundo estaremos errando a nivel de cuerpo, aunque hayan ministros y hayamos afortunadamente que estamos predicando a Cristo, pero tenemos que siempre apuntar a una visión corporativa para que las demandas del reino se lleven adelante antes que las agendas de las instituciones. Excelente, mi querido Albert. Y entraste a dos temáticas ahí que nos van a dar para programas inclusive. La liturgia que nosotros practicamos es una liturgia heredada que no tiene nada que ver con una dinámica del espíritu. Pero bueno, no es el momento todavía por esto. Y segundo, el Cristo corporativo que es gubernamental, que también entraremos ahí, pero pasamos con Efrén Ruiz y luego nos vamos hasta Aguascalientes. Adelante, mi querido Efrén. Gracias, amigo Rafa. Qué interesante, ¿verdad? Esta la cuestión que se está abriendo de estos temas, sobre todo en esa mentalidad, ¿verdad? De culto que tenemos que llevar. Yo creo que una cosa nos va induciendo a la otra. Si no hay una mentalidad correcta, no hay una naturaleza, ¿verdad? Que estemos llevando a cabo desde nuestra posición en Cristo. Por eso estamos errando en el sentido de nosotros cómo tenemos que, dentro de los 5 ministerios, lo que estemos desarrollando nuestras funciones, cómo estamos capacitando, perfeccionando y edificando. Lo limitamos a un domingo a hacer una reunión, ¿no? Que tiene que ser buena, yo estoy de acuerdo, tiene que ser buena, pero no lleva el sentido de capacitación en lo que es, ¿verdad?, la verdadera función de la iglesia, Ahí es donde se está errando. Entonces limitamos, dar una palabra es gubernamental, correcto, lo que dijo ahorita Albert, una sola persona, ¿verdad? Entonces expone a todo un 90 y tantos % que escuchan, pero si esta persona tiene una naturaleza caída, no tiene la identidad en Cristo, no va a llevarlos al propósito, no les está capacitando. Yo quiero, por ejemplo, dar poner el ejemplo, ¿verdad?, de lo que el Antiguo Testamento, pero es la sombra, algo claro, ¿verdad?, de lo que ya estaba viendo Dios y nos quería mostrar en lo que es Iglesia. Todos sabemos ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, cómo hay dos mentalidades de reino, ¿verdad? La mentalidad, ¿verdad?, de rey, que estaba gobernando, que era la reina de Saba, pero una mentalidad sin Dios, y la mentalidad de Salomón. Y vamos a llevarlo al tiempo de hoy, ¿verdad? Supongamos que Salomón tenía su iglesia, su templo, y que a lo mejor ejercía, ¿verdad?, dentro pues algún servicio, algún culto, alguna capacitación, podría ser con música, en fin, lo que hacemos solamente era crear un ambiente. Pero el propósito general, el propósito no lo perdía, tenía que capacitar y edificar. Y si nosotros estamos leyendo, se ve que el gobierno actual ya estaba rebasado, ya no tenía respuesta, ¿verdad?, para toda la problemática, fíjense bien, toda la problemática que había en el tiempo del gobierno de la reina de Saba. Pero dice que escuchó cómo Salomón, con una mentalidad gubernamental,
¿verdad? Tenía mucha respuesta o podía dar respuesta a muchos de los problemas que se estaban suscitando. Y dice que le hizo preguntas difíciles. Y a veces nosotros solamente como sacerdotes capacitamos a la grey, ¿verdad?, a la asamblea, solamente, ¿verdad?, para toda la cuestión bíblica y no a lo que tiene que entrar y gobernar, porque es hacia afuera. Y dice, las 5 preguntas difíciles no iba a ser cuáles eran los viajes de Pablo, quién era Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? No, las preguntas difíciles de ese tiempo que las podemos trasladar al día de hoy, si nos visitan a cualquiera de nosotros, cualquier gobierno municipal, estatal que tengamos, nos va a hacer cómo resuelven ustedes el problema de corrupción, cómo resuelven ustedes el problema ahorita de salud, cómo resuelven en esta pandemia el problema económico. En fin, esas eran las 5 preguntas que podrían hacer. ¿Y qué sucedió con una mentalidad diferente de Salomón, una mentalidad de reino de lo que estamos hablando, con una posición correcta en Cristo? Dice que Salomón le contestó a todas sus preguntas y le mostró, ¿verdad?, las áreas que tenía dentro de la iglesia, vamos a ponerlo así, y la gente que había capacitado, que había perfeccionado y lo que estaba edificando. Dice que las viandas de la mesa, las habitaciones, ustedes saben todo. Dice que el gobierno se quedó sorprendido porque recibió respuesta. ¿Quieres ver de salud? Cómo desde la niñez, la adolescencia, que iban llegando, cómo los iban capacitando para dar una respuesta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estamos capacitando con los 5 ministerios para luego enviarlos como apóstoles, si son los médicos, si son los economistas, si son los abogados, si son los deportistas, y de ahí cuando les hagan la respuesta de la problemática que tengan en el tiempo que estén viviendo, porque este fue en el tiempo de Salomón, pero ustedes saben que es válido, si aplicamos correctamente la palabra, es viva y eficaz para cualquier tiempo, para este tiempo, para que nosotros estemos dando respuesta. Entonces, más o menos es el panorama que yo quería, porque ahí tendrían que entonces girar las reuniones de iglesia que nosotros hacemos, independientemente que le pongas la música, independientemente que hagas 2, 3 actividades, ¿verdad? Pero es capacitar, es perfeccionar a la grey y a los santos, como dice. Eso es lo que quería más o menos dar para abrir un panorama bonito. Excelente, muchas gracias, Efrén. Y sí, ahí está un enfoque del reino hacia afuera, un enfoque de los que tienen respuesta, de los que tienen esta mente de Cristo. Me voy a adelantar un poquito a lo que preguntaba Jorge sobre qué se domina, sobre qué se gobierna. Prácticamente, Jorgito, es traer orden a todo lo creado. Para eso están los hijos de Dios, pero ¿cuál orden, verdad? Pero antes de entrar a esas temáticas, nos vamos hasta Aguascalientes con don Carlos Chávez. Adelante, Carlitos. Gracias, gracias. He estado, la verdad me edifica mucho el escucharles. Yo he estado viendo algo que he estado compartiendo aquí en la congregación. Cuando nosotros los que estamos enseñando, los pastores, de todos los que hemos sido llamados a edificar, no vemos claramente cuando Jesús, antes de, orando en el Getsemaní, hablaba y diciendo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y hoy en día, durante muchos años de atraso, se ha enseñado que la iglesia, la eclesía, quien debe de gobernar, esté solamente en 4 paredes, sin atender la oración que hizo Jesús antes de partir en Getsemaní, diciendo, ellos necesitan ir al mundo, necesitan estar en el mundo, necesitan influenciar y gobernar, y necesitan hacer lo que han sido llamados a hacer, y no sustraerlos, porque la gran mayoría de enseñanzas hoy en día por los cuales la iglesia no gobierna es porque están sustraídos de esta realidad. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y Pablo a mí me gusta cuando enfatiza diciéndole a uno de sus hijos en la fe, preséntate en todo como ejemplo, en palabra, en conducta, en fe, en todo. Preséntate como ejemplo
de los creyentes, le dijo, no a los creyentes. Y eso es algo que nosotros necesitamos enseñar. No ser sustraídos de las actividades que realizamos, cualesquiera que éstas sean, en el gobierno de tu ciudad o en la dependencia en donde estás o en la empresa que tienes o en donde estemos. Por eso yo creo que debemos de seguir permaneciendo en el mundo para hacer lo que la iglesia del siglo hacía, ¿no? Trastornar, que ese sea infiltrarnos en las áreas donde el Señor quiere infiltrarnos en este sistema para trastornar e ir contracorriente. Yo creo que esto es importante como edificadores, el enseñar que necesitamos permanecer en esas actividades, cualesquiera que éstas sean, a la congregación, a los hijos, entrenarlos y decirles que ellos están ahí y estamos aquí para gobernar y no estar sustraídos de este sistema, más bien apartados de él. Sustraídos no, pero apartados. Gracias, Carlos. Definitivamente, si se fijan, está tomando un vuelco esto hacia la parte social. Quiero hacer un aporte y antes de pasarle, no sé si alguien más levantó la mano. No hay nadie, bueno. Pero este aporte para abrir un poquito, porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan 7 minutos, parece. Cuando Jorge habla realmente y hace esta pregunta, que a lo mejor no nos va a dar mucho tiempo, mi querido Jorge, pero ¿a qué está llamado a gobernar la iglesia? Definitivamente la iglesia está llamada a gobernar, sí, pero ojo, porque aquí es donde no debemos de perder el enfoque básico de esto. Realmente es Cristo gobernando a través de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Es Cristo gobernando a través de la iglesia. Porque cuando se cree que la iglesia gobierna fuera del gobierno de Cristo, lo hemos visto históricamente. Denominaciones que tratan de imponer lo que ellos consideran que es santo y que no es santo. Partidos políticos en diferentes países tratando de imponer ideologías personales o legalistas. La iglesia no está para gobernar en un asunto de sus propios criterios, sino simple y sencillamente aquí tener una claridad. El que gobierna es Cristo a través de la iglesia. Si es Cristo gobernando a través de la iglesia, por supuesto que traerá cambios en la macroeconomía, traerá cambios en la administración de justicia, traerá cambios en los conceptos familiares, porque el gobierno de Cristo es un gobierno perfecto. Ahí sí no hay ninguna distorsión de un gobierno perfecto cuando es Cristo a través de. Hoy tristemente vemos que es otra temática muy interesante, por ejemplo, movimientos como el sionismo cristiano. El sionismo cristiano en Estados Unidos inclusive están a favor del uso de la fuerza militar y de la imposición de criterios sionistas. Sí, imagínense nada más, que no tienen nada que ver con el amor de Dios y que no tienen nada que ver con la restitución del hombre a través del nuevo nacimiento, sino la imposición de criterios a través de la fuerza. Por eso es que la iglesia, si no está rendida al gobierno de Cristo y no es Cristo quien gobierne a través de la iglesia, créanme una cosa, veríamos fácilmente autoritarismos, veríamos fácilmente legalismos, veríamos también muy fácilmente ideologías que no tienen que ver con las dinámicas del Espíritu de Dios. Por lo tanto, atendiendo un poco a la pregunta de Jorge, entonces este gobierno perfecto
tiene que manifestarse primero en el gobierno individual del individuo, perdón, en el gobierno del individuo, en el gobierno de cada persona, en el gobierno de cada hijo de Dios, donde entonces la escritura es muy clara, reinarán en Zoe. Cuando la escritura dice reinarán en vida, está hablando de la metodología divina para gobernar, que es la vida Zoe. No impone, no atropella, no descalifica, sino califica, ama, restaura, restituye. Son características del gobierno de Dios. Eso es un poquito, Jorge. No me da más tiempo, ¿verdad? Pero un poquito. No sé si alguien levantó la mano, porque nos quedan 5 minutos, Pastor Sergio. Adelante. Sí, apóstol, hemos estado estudiando ahorita estos días algunas enseñanzas del apóstol Balistreri a manera de escuela, y comenta algo que se me hizo muy interesante. Dice que no podemos esperar que las demás personas nos entiendan o puedan entender el mensaje o el propósito eterno, porque el propósito eterno es en sí la naturaleza de Dios. Y cuando alguien no tiene impartida la naturaleza de Dios en sus vidas, no puede entender las cosas de Dios. Sabemos que la Escritura dice, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que para muchos es locura este evangelio. Y yo creo que ahí también es algo que debemos de entender. Mientras no también ejerzamos nuestro papel, llamándolo de alguna manera, dentro de los 5 ministerios evangelísticos, para que otros alcancen también la naturaleza divina, va a ser difícil. Yo no digo que no pueda haber algunas personas en lugares o posiciones de eminencia que puedan pedir algún consejo, que puedan ser de alguna manera aconsejados, pero a final de cuentas no va a poder establecer esos códigos de manera vívida en su vida. No van a poder entenderlos, no van a poder fluir dentro de esta naturaleza. Entonces, creo que Dios va también a hacer una obra en este sentido, el Espíritu Santo, para que realmente, porque ahorita que estamos hablando del gobierno de la eclesía, a veces vemos la eclesía, como bien lo decían ahorita, como un ente religioso, espiritual, y no nos damos cuenta que exactamente es una asamblea, es una cuestión de gobierno. Y dentro de la multiforme gracia de Dios, en su eclesía hay personas con asignaciones y con unciones prominentes en todas las áreas socioeconómicas. Entonces, como eclesía estamos siendo llamados, o fuimos llamados, para poder ejercer gobierno en todas las actividades de nuestra humanidad. Pero es necesario e indispensable que podamos, o que la gente llegue a tener también la naturaleza divina, para poder expresar este propósito eterno que todos conocemos, que es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en nosotros que somos su eclesía. Entonces, qué importante, ¿no? También saber que en la medida que Dios se siga reproduciendo en las personas, que Cristo siga reproduciéndose en las personas, que sea implantado como la semilla incorruptible, también podrán irse viendo los códigos del reino de una manera más amplia y en todos los lugares de la tierra. Así es. Vámonos hasta España porque queda 1 minuto y medio, don Albert Pavón. Gracias, apóstol. Solo quería sumar, estuve revisando unos apuntes que recibí de un libro, y era tan importante lo que el apóstol decía, porque Balistreri decía que en la medida que nosotros honremos, implementemos lo que hemos entendido del reino, inmediatamente se nos mostrará el siguiente paso. ¿Ok? Es decir, la palabra, cuando la honramos lo que entendemos, abrazamos lo que hemos entendido, caminamos en ella, lo implementamos, inmediatamente nos dará paso a una nueva etapa, irá tomando forma, irá tomando vida en nosotros, y evidentemente de esa manera estaremos siendo gobernados por él, porque si
si no somos gobernados por lo que entendemos, seremos personas ingobernables en el propósito de Dios. Entonces, creo yo que para gobernar tenemos que ser primero gobernados como funciona la autoridad. Él dijo, yo también, un poco hablando sobre el centurión y Jesús, yo también soy hombre bajo autoridad y yo digo a este. Entonces, pero él se sujeta a la autoridad. Y también Jesús habló que él se sujetaba a la voluntad del Padre. Entonces creo que cuando nos gobierne lo que entendemos, nos dará paso a una etapa de mayor nitidez, de mayor certeza y de mayor claridad en lo que es el gobierno de Dios, y enseñaremos convicciones y entonces no enseñaremos conceptos. Sí, señor, excelente. Nosotros tenemos que ser gobernados por la palabra entendida y por la palabra viviente impartida. Esos dos elementos de la palabra. La palabra viviente es Cristo mismo, su vida, la vida Zoe y la ley del Espíritu, y la palabra que hemos entendido nos debe gobernar. Familia, se nos fue el tiempo, pero volando como siempre. Y quiero agradecer nuevamente al apóstol Efrén Ruiz por habernos acompañado. Gracias, Efrén, de veras muy agradecidos por tu presencia, tus comentarios. Te seguiremos invitando, si nos permites, ¿verdad?, para próximos eventos. No sé si te quieras despedir de la audiencia, querido Efrén. No, pues Rafa, como te dije en un principio, igualmente tu esposa, la pastora Rosy, no sé si ya lo contaste, que estuvimos pasando un tiempo muy especial, que aquí te estuvimos cuidando, ¿verdad, Rafa? Y sí, claro, para mí es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por su vida, por lo que están desarrollando en cada uno de los lugares donde Dios les ha puesto. A toda nuestra audiencia igual, sigamos haciendo esta tarea. Falta mucho por hacer para seguir edificando a todos los santos, ¿verdad? En esta verdad presente, que Dios nos siga dando esa sabiduría. Y claro, Rafa, ya sabes, estamos disponibles, ¿verdad? Cuando podamos nosotros estar aquí presentes. Son una hermosa familia y ya saben, también tienen un amigo cuando vengan a Ciudad de México. Ya Rafa estuvo también ahí, pues con mucho gusto también los recibiremos. Muchas gracias, Efrén, y a todos ustedes. ¿Qué les puedo decir? Somos una familia muy amados. Gracias a Dios por lo que Él ha depositado en ustedes, por lo que se ha entendido, por lo que viven, por lo que aportamos todos como familia. No saben qué nivel de gratitud tenemos tan alto por la vida de cada uno de ustedes. Amada familia, disfruten mucho. Sé que algunos van a cocinar ahorita, otros van a barrer, otros van a trapear. Creo que Yoki va ahorita a alzar camas y hacer otras cosas. Jorgito ya se está preparando para comer. Bueno, pero primero tienes que cocinar, Jorgito. Así es que un abrazo a todos, bendecidos, gracias. Gracias, apóstol. Saludos a todos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta luego. Bye, Dios les bendiga, un gusto.